Cordial saludo, mi nombre es Julián Andrés Arce Morales, estudiante de la UNAM del curso de Morfofisiología, y hoy les voy a hablar de dos ejercicios. Les voy a ilustrar y explicar dos ejemplos de ejercicios de los miembros superiores. Vamos con el primero, que es Cour de bíceps. Consiste en elevación con mancuernas de los antebrazos y extensión de los mismos suavemente. En este ejercicio se compromete lo que es los huesos de la parte proximal distal. Sería el húmero, el radio, el cúbito, el carpo, metacarpos, falanges proximal, medial y distales. En los músculos principalmente compromete el bíceps braquial, que es el que nos ayuda a la flexión y a la supinación del antebrazo. También compromete el braquial anterior, que nos ayuda con la flexión y con la flexión del codo. Tenemos otro músculo que es el braquial radial, que queda por acá, que también nos ayuda a la flexión del codo. Como articulaciones, compromete lo que es la articulación del codo, que está compuesta por el húmero, radio y cúbito. El segundo ejercicio es la elevación frontal de los brazos, que sería el siguiente, sería este. Elevamos hasta la altura de los hombros y bajamos suavemente. En este ejercicio compromete los huesos, igualmente los anteriores, desde lo distal a lo proximal, sería falanges distales, mediales, proximales, metacarpo, carpo, radio, cúbito, húmero. Aquí ya compromete lo que es el acromión, parte de la escápula y clavícula. En los músculos principalmente sería el deltoide anterior, que es el que nos ayuda a la flexión del hombro. También tenemos lo que es el pectoral mayor, que es el que nos ayuda a la orientación, a orientarnos donde va el movimiento. Y por último tenemos el deltoide lateral, que viene aquí en el medio, que nos ayuda a la estabilización y a la elevación. Sería esa su función. Y como articulación compromete dos muy importantes, que es la glenohumeral, que está compuesta por la cabeza del húmero y lo que es la cavidad glenohumeral de la escápula. También está la otra articulación, que es la acromioclavicular, que es la que se compone del acromión, que es una extensión de la escápula con la clavícula. Eso sería todo. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Stephanie Clavijo. Les voy a hablar hoy sobre dos ejercicios que intervienen los miembros inferiores y la cadera. El primer ejercicio del que les voy a hablar es la sentadilla común que conocemos, y ya les explico qué huesos, músculos y articulaciones intervienen en este movimiento. Bueno, voy a realizar la sentadilla, en la cual bajamos, o sea, realizamos una flexión, y al subir realizamos una extensión. Los huesos que intervienen allí en este movimiento son la pelvis, el fémur, la rótula, la tibia y el peroné. Y los músculos que intervienen son el cuádriceps, los aductores, los isquios, que son los músculos posteriores, y los gemelos, incluyendo el glúteo mayor, porque al realizar la flexión interviene el glúteo. Las articulaciones que intervienen son la femoral, la articulación de la cadera, coxofemoral,
la articulación de la rodilla y la articulación de los talones que nos ayudan a mantener el soporte. Los movimientos adicionales que realizamos son la abducción, que es la apertura de los pies para tener pues el equilibrio, y los abrimos a la anchura de los hombros y mantenemos la postura. Y aparte de eso realizamos una retracción, que es inclinar la cadera hacia atrás para poder realizar el movimiento de flexión y extensión. Continuamos con el segundo ejercicio, que es llevar la pierna hacia el lateral. La llevamos hacia un costado, elevación de la pierna lateral, y la volvemos a bajar. Allí realizamos movimientos de abducción, donde realizamos apertura de la pierna y alejamos la pierna hacia la parte distal de nuestro eje central. Y volvemos a hacer la aducción, donde es cerrar y regresar la pierna hacia nuestro eje. Allí intervienen huesos nuevamente como el fémur, la pelvis, y la rótula y la tibia. Los músculos que intervienen son los músculos que incluye el glúteo medio, el cuádriceps y aquí el tensor de la fascia lateral, que es este lateral que tenemos de aquí para realizar este movimiento. Y las articulaciones son la articulación de la cadera coxofemoral y la articulación nuevamente de la rodilla. Allí completamos los dos ejercicios de los miembros inferiores y de la cadera. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es John Jairo Murillo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del área de morfofisiología. Aquí en este video veremos los movimientos de los músculos de la cabeza y el cuello. En el primer ejercicio vemos que flexión y extensión del cuello. Ejercicio que corresponde es inclinar la cabeza hacia adelante y luego llevarla hacia atrás lentamente. Los huesos involucrados son el hueso occipital, el atlas, el áciz y las vértebras cervicales. Articulaciones involucradas: articulación atlanto-occipital, articulaciones invertebrales cervicales, músculos involucrados y movimiento. Esternocleidomastoideo, que realiza flexión del cuello al inclinar la cabeza hacia adelante. El trapecio, que realiza la extensión del cuello al llevar la cabeza hacia atrás. El esplenio de la cabeza ayuda a la extensión y rotación del cuello. En el segundo ejercicio sería que girar la cabeza lentamente hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Los huesos involucrados son el hueso temporal, el atlas y el áciz. Articulaciones involucradas: articulación atlanto-azoidea, articulaciones cervicales, músculos involucrados. Esternocleidomastoideo, que produce la rotación de la cabeza hacia el lado contrario. Esplenio de la cabeza, produce rotación hacia el mismo lado. Semiespinoso de la cabeza, ayuda en la rotación y estabilización del cuello. Inclinación lateral del cuello. Ejercicio sería inclinar la cabeza hacia un hombro y luego hacia el otro. Los huesos involucrados son el hueso occipital y las vértebras cervicales. Articulaciones involucradas: articulaciones intervertebrales cervicales, articulación atlanto-occipital. Los músculos involucrados son el esternocleidomastoideo, que realiza la flexión lateral del cuello, el trapecio, que ayuda en la elevación y estabilización del cuello. Los escalenos participan en la flexión lateral del cuello. El último ejercicio es la elevación y depresión de la mandíbula. El ejercicio sería abrir y cerrar la boca lentamente. Los huesos involucrados son la mandíbula y hueso temporal.
Articulación involucrada es la articulación temporomandibular. Músculos involucrados, el macetero, que realiza la elevación de la mandíbula al cerrar la boca. El temporal, que ayuda en la elevación y retracción de la mandíbula. El pterigoideo lateral, produce depresión y protracción de la mandíbula al abrir la boca. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Cuellar. Hoy voy a hablarles sobre rutinas de ejercicios útiles para el sistema osteomuscular, especificación en la parte del tórax. Hoy vamos a hablar sobre las flexiones de pecho, pues los músculos involucrados, tórax y miembros superiores. Tenemos los huesos involucrados, está el esternón, las costillas, el húmero, la escápula, radio y cúbito. En los músculos involucrados tenemos el pectoral mayor, es esta parte de aquí, de los pectorales, el tríceps braquial, el deltoides anterior y el serrato anterior. En las articulaciones, aquí se trabaja pues, el hombro, el codo, escápulo torácica. Y los movimientos que vamos a realizar son flexiones y extensión del codo, la protracción escapular al subir y la retracción escapular al bajar. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Cuellar. Hoy les vengo a hablar sobre aperturas de pecho con bandas elásticas. La parte que vamos a trabajar es el tórax. Los huesos involucrados están la clavícula, la escápula y el húmero. En los músculos involucrados tenemos el pectoral mayor, el deltoides y el romboides. En las articulaciones tenemos el glenohumeral y la escápula torácica. Y en los movimientos que vamos a realizar, vamos a hacer la aducción horizontal del hombro y la retracción escapular. Muchas gracias. Hola compañeros y tutor. Bueno, el día de hoy vamos a realizar dos ejercicios abdominales. Uno de ellos sería la plancha abdominal. ¿Cómo se hace? Me coloco boca abajo, me apoyo en los antebrazos y en las puntas de los pies. Levanto el cuerpo y lo mantengo recto como una tabla sin dejar caer la cadera ni subir mucho los glúteos. Aguanto más o menos de 20 a 30 segundos. Así como se está reflejando en la imagen. ¿Qué huesos están involucrados? Principalmente la columna lumbar, la pelvis y las costillas. Estos huesos son el soporte para mantener el equilibrio alineado. ¿Qué músculos están trabajando en este ejercicio? El músculo principal es el recto abdominal, que es el famoso six-pack. También trabaja el transverso del abdomen, que es como una faja natural que protege la columna. Los oblicuos externos e internos de los lados ayudan a que no nos movamos. Y como músculos secundarios trabajan los que es la espalda baja, como el cuadrado lumbar, para estabilizar. ¿Qué articulaciones participan? Las articulaciones que participan, la columna vertebral, principalmente las vértebras lumbares, también las articulaciones de los hombros y las caderas para poder mantener la posición. ¿Qué movimientos ejecuta cada músculo? Aquí lo clave, pues en la plancha no hay movimiento pues visible, es una contracción isométrica. Esto quiere decir que el recto abdominal y el transverso se contraen fuerte para evitar que la columna haga como pues una extensión, o sea, se nos hunda la espalda. Su función es estabilizar y mantener la columna en una posición neutra. No es flexión, es evitar algún tipo de movimiento. Listo, ese sería con la plancha. Bueno, el segundo ejercicio sería el crunch o con rotación o la famosa bicicleta. Bueno, ¿cómo se hace? Nos acostamos boca arriba, manos detrás de la cabeza sin hacer fuerza en el cuello.
levantando los hombros del piso, llevo el codo derecho hacia la rodilla izquierda. Mientras estiro la pierna derecha, luego cambio codo izquierdo a la rodilla derecha. Es como pedalear, o sea, como cuando pedaleamos una bicicleta, ¿listo? Los huesos que están involucrados son las vértebras lumbares y las torácicas de la columna, la pelvis y las costillas. ¿Qué músculos están trabajando este ejercicio? El principal es el recto abdominal, que es para levantar el tronco, pero las más importantes aquí son los oblicuos externos e internos. Los oblicuos externos van de las costillas a la pelvis en diagonal y los internos van al contrario. También ayudan el psoas ilíaco para flexionar la cadera al subir la rodilla. ¿Qué articulaciones participan? Las articulaciones de la columna vertebral, sobre todo la lumbar, y las articulaciones coxofemoral, que es la de la cadera cuando flexiono pues, la pierna. ¿Qué movimiento ejecuta cada músculo? Aquí sí pues hay dos movimientos, que es la flexión y la rotación. El recto abdominal hace la flexión de tronco, acerca las costillas a la pelvis cuando levantamos los hombros. Los oblicuos externos e internos hacen la rotación del tronco cuando giro para llevar el codo a la rodilla contraria. El oblicuo externo de un lado trabaja con el interno del otro lado para hacer esta rotación. El psoas ilíaco hace flexión de cadera al subir la rodilla al pecho, ¿vale? Entonces, después de esta explicación, vamos a realizar los videos, el ejercicio, para que ustedes observen. Bueno, esta es la posición de la plancha, ¿cierto? Aquí, punta así y sostenemos. Y la otra es la famosa bicicleta, que es apoyar aquí en la cabeza y entonces cuando subo, bajamos. Eso.